Gracias a Dios por el calor, ¿verdad? Aunque a veces nos está aquí un poquito sofocando, pero gracias a Dios porque Él es el que nos da el frío, que nos da el calor. Bueno, pues damos gracias a Dios por esa bendición, ¿verdad? Bien, lo voy a invitar a que abra su Biblia allí en Lucas 19, versos 37 al 41, y vamos a darle lectura a este pasaje bíblico, muy alusivo a lo que hoy se celebra, ¿verdad? El Domingo de Ramos. Creo que una de las religiones o denominaciones cristianas de la cristiandad que celebra con más énfasis este día son los católicos. Sí, son los católicos. Ahorita ya están con las ramas, las palmas ahí bendecidas y todo ese tipo de cosas que hacen ellos. Le dan mucha importancia a este día. Y ellos son los que han denominado los nombres de la semana de la Pasión de Cristo. ¿Qué lunes qué lunes de autoridad, de contrición, de tantas cosas que yo ni me las he grabado, de controversia y que de traición y bueno, ellos son los que han puesto todo ese nombramiento a ese tipo de títulos a la semana. Pero bueno, el día de hoy vamos a ver el inicio de la semana de uno de los eventos tan importantes. Bien, ¿ya lo tiene usted por ahí? Lucas 19, versos del 37 al 41, dice así: Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él les respondió, les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Siéntense, hermanos. Puedo asegurar que a la gran mayoría de los que estamos aquí nos gustan los desfiles. Desafortunadamente no hemos podido disfrutar de nuestros desfiles cívicos, que es el día 16 de septiembre, y el más importante de todos para nosotros los michoacanos, el 30 de septiembre. Es el único desfile que se realiza en todo el país. ¿Qué celebramos el 30 de septiembre? El natalicio de don José María Morelos y Pavón. Uno de los desfiles más importantes, con mucha algarabía, con mucho confete, mucho contentamiento. Los que no van el 16 al desfile, porque se quedaron a vender en la kermés, el 30 sí no fallan. El 30 allí están presentes haciendo fila, ahora que está muy vigilado y todo eso, los desfiles, bueno, pero resulta que por esta pandemia no pudimos disfrutar de nuestro glorioso 30 de septiembre. Pero los desfiles, pues hay unos que tienen un tinte militar, otros tienen un tinte de atracción, de diversión, otros son cívicos, y los desfiles son de diferentes maneras, pero la gente que va a verlos es llamado por la curiosidad y cuando estamos ahí viendo un desfile, pues aplaudimos si nos cae bien, ¿verdad? Si nos gusta, todos aplaudimos porque estamos contentos de ver un desfile que nos está agradando. Y toda ese desfile, ya sea militar, el ver los soldados, pues, ¿quién no le aplaude a los soldados, verdad? Porque los vemos así como nuestros defensores de nuestra patria y etcétera, etcétera. Y ellos con el gran garbo con que desfilan, aquella elegancia, aquella disciplina, bueno, son dignos de muchos aplausos. Eh, Otros desfiles pues son de otra manera. Desafortunadamente el día de hoy hay desfiles que se están desvirtuando bastante, que están atentando en contra de nuestra moral, de nuestros principios. Vemos una marcha de mujeres feminazis que les llaman, pues ahora todo está convertido en perdón hermanos, en un atentado, en una violencia, en grafitear, en provocar, ¿verdad? El descontento de la sociedad. Pero en este caso tan especial, vamos a ver un desfile que tiene algo muy,
muy sui generis, muy controversial, pero a la vez muy interesante, porque el que va desfilando, el protagonista de ese desfile es el Hijo de Dios. El nacimiento de Cristo nos da la entrada a la realidad del significado de la creación. Jesús nos muestra que la creación es algo para vivir, es algo para disfrutar. Jesús vivió en un mundo decepcionante. En ese tiempo de la historia, pues era un caos de su pueblo, pero lo extraordinario es que él aceptaba esa situación. Jesús aceptaba ese caos, porque él mismo dijo en Lucas 19:10, en versículos anteriores a este capítulo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él había venido a corregir al mundo, venía a darle una dirección, venía a darle una orientación al pueblo, y no solamente al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Por eso es muy importante la manifestación de Jesucristo en medio de nosotros, en medio de la sociedad de aquel tiempo. La vida de Jesús no es una historia feliz, es una historia llena de sufrimiento, es una historia llena de mucha controversia. Desde que nace Jesús hay problemas. ¿Se acuerda cuando nace Jesús? Se desata una matanza de infantes, porque llegan los reyes magos y llegan con Herodes y le dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Que su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. ¿Dónde ha nacido el rey de los judíos? Entonces dice la escritura que Herodes y toda la ciudad se conmueve, se estremece por esta noticia. ¿Cómo que hay un rey que ha nacido? ¿Y dónde está? No nos dimos cuenta. Desde el nacimiento de Jesús vemos que Jesús nace en un pesebre. Y ahí empezamos mal. El Hijo de Dios no tiene dónde recostar su sien. Y está rodeado de animales, no de gente importante, no, ni siquiera de la misma familia de José y María. Está rodeado de animales, nace en un pesebre. Y a raíz de ello, cuando oye la noticia Herodes, ha nacido el rey de los judíos, de inmediato se desata una matanza porque Herodes dice, no hay más rey que yo. Y mueren infantes de 2 años hacia abajo. Posteriormente, vemos nosotros que tiene una tremenda experiencia y una lucha con el mismo Satanás. Después de haber ayunado 40 días, hasta los límites del cuerpo y el alma, se enfrenta con el diablo. La tremenda descensión más después en su ministerio de sus principales discípulos, aquel que decía que daba la vida por él, lo traiciona. Y tal parece que tiene más afinidad con el diablo que con él mismo. Y después se ve rodeado de gritos de alabanza, de gozo, de emoción y el reconocimiento de que él es el Mesías. Y aquel gran desfile de la gente donde predomina el gozo, el entusiasmo de todo tipo de personas, tanto de adultos como de adolescentes y jóvenes y niños, van tras de aquella procesión llena de emoción, llena de algarabía. Y en el camino que lleva a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua, Jesús llora. Un momento de sentimientos encontrados. Jesús contento, gozoso, porque creo que es la primera vez que el pueblo de Israel le reconoce como el Mesías. Los gritos que expresan aquella multitud está diciendo, Señor, tú eres el Mesías, tú eres el que esperábamos. Pero qué triste es que de repente aquella multitud, después de verlo Jesús con sus propios ojos, él mismo se emociona, pero también cuando termina todo aquello, él llora. Llora en lo que es por el sufrimiento del cuerpo y del dolor. Algunos dirán, llora por sí mismo. No, el motivo del llorar de Jesús es por la lástima que tiene por aquella gente, por los que le gritaban Hosana. Tiene lástima por hombres, mujeres y niños, porque estaban inocentemente celebrando aquel buen momento. Pero vemos lo que iba a suceder después. La historia está cubierta de lágrimas en la historia de Cristo. Las oraciones
están acompañadas de lágrimas, las cuales todas ellas son absorbidas por Cristo. Si usted se da cuenta, las biografías de grandes líderes famosos como John F. Kennedy, Gandhi, Martin Luther King y muchos otros, en sus biografías nos damos cuenta que ellos, que se cita todo su vida mientras ellos viven, lo que hicieron, pero en su muerte solamente se citan 2, 3 textos nada más. Cómo murió, quién lo enterró y dónde quedó. Sin embargo, con Jesús sucede todo lo contrario. Los 4 evangelios que mencionan la muerte de Cristo revelan, ¿verdad?, que un tercio de sus escritos de los evangelios citan la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Es al que le dedica, más que cualquier milagro, por muy portentoso que haya sido. En la muerte de Jesús se citan muchos capítulos. En Mateo se cita desde el verso 26 hasta el verso 28, ¿verdad? Todo el proceso, la pasión de Cristo, ¿eh? Desde que Él entra triunfante a Jerusalén hasta que Él es resucitado, gloria a Dios. Así que los evangelios le dan mucha importancia y en realidad es el meollo del asunto, dijéramos así. La importancia, no que su ministerio no haya tenido ningún significado, no quiere decir que su nacimiento no quiera decirnos nada para nosotros. Todo lo de Jesús es importante, todo lo de Él es interesante y culmina en la crucifixión, pero también en la resurrección de Cristo, porque esto nos demuestra que estamos nosotros sirviendo a un Cristo vivo, gloria a Dios. Eso es lo extraordinario, por eso tienen que llegar esos momentos. Así que muchos peregrinos venían de diferentes partes del mundo a la fiesta de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La Pascua es la celebración de los judíos en la cual están recordando ellos la liberación de Egipto, de su esclavitud, ¿verdad? Y que ellos son libres. Es lo que están celebrando. Pero ¿cómo la celebraban ellos ahora? Bueno, ellos tenían que llevar a un cordero. Lo llevaban al sacerdote, el sacerdote lo degollaba y en un tazón recibía la sangre de ese cordero. Y después lo rociaba en la base del altar. Se lo entregaba al ofrendante y aquel se llevaba a su cordero ya, como decir, santificado, lo asaba, lo preparaba y se lo comía con panes sin levadura y con hierbas amargas. Así era como ellos celebraban la Pascua y recordaban aquel bello momento en que Dios los hizo libres de la esclavitud de Egipto. Después que ellos disfrutaban de aquella comida, ¿verdad? Todo mundo se daba cita allí en Jerusalén porque era el centro religioso principal de los judíos y venían de todas partes donde estaban los judíos dispersos, venían a celebrar la Pascua allí a ese lugar tan importante. Pero lo que nosotros debemos también de reconocer es que las fuerzas del mundo, el sistema religioso de su tiempo, aliado con el poderoso ejército romano, el ejército más poderoso del mundo, se unen en contra de un personaje solitario llamado Jesús, el único hombre perfecto que ha existido en este miserable mundo. Aunque los poderosos se burlan de él y sus amigos lo abandonan, vemos en los evangelios como que si él estuviera supervisando cada evento que va sucediendo. Pareciera que él va con cuidado, viendo que las cosas sucedan tal y como están escritas en la palabra de Dios, están profetizadas. Él va cumpliendo cada letra, cada palabra, cada expresión, cada evento, porque al fin de cuentas a eso había venido al mundo. Con aquella Pascua, cada año los judíos recordaban el gran poder liberador de Dios, aquellos acontecimientos llenos de milagros en pleno desierto. Pero una vez más los judíos se reunían en Jerusalén para recordar aquel éxodo y celebrar la Pascua. Y después, hermanos, siempre los judíos, desde que fueron liberados de Egipto, tuvieron esa sensación de que iba a venir un Mesías, el Mesías prometido,
Y en ese gozo, en esa algarabía, en esas emociones desatadas, en esa fiesta de la Pascua, no faltaba ese gran recordatorio de decir, el Mesías va a venir, el Mesías va a llegar, y en ese momento podían expresar, el Mesías ha llegado, porque ya sabían de Jesús. El Mesías ha llegado, el Mesías ya está aquí. Y ese rumor que se escuchaba tanto exaltaba el corazón lleno de esperanza de todos los judíos. Cristo mismo parece preparar el escenario. Manda a traer un pollino, lo que nos da la impresión de antemano que ya todo estaba preparado. No fue una acción improvisada, causada por la casualidad. Jesús no deja las cosas en el último momento. Muchas veces nosotros pensamos que Jesús se olvida de nuestros problemas, que Jesús se olvida de nosotros mismos, que Jesús sabe cuándo va a hacer las cosas. Pero Jesús no es un improvisado. Jesús está preparando las cosas para que salgan lo mejor posible para ti. Porque Él no es ningún improvisado, ni deja que las cosas sucedan a la suerte o sucedan por la casualidad. Bueno, a ver si tiene buena suerte y le pasa esto para su beneficio. No, Jesús tiene preparado todo. Nada se le puede escapar de tu vida porque Él tiene ordenado tu porvenir. Gloria a Dios, así es. Los líderes de aquel entonces ya le habían puesto precio a su cabeza. Jesús estaba sentenciado a morir. Jesús estaba sentenciado a que fuera apresado y Jesús ya estaba sentenciado a la muerte. Eso no había ninguna duda. Uno de sus propios discípulos había ido con los sacerdotes y le había dicho, ¿cuánto me das si yo se lo entrego? ¿Qué me vas a dar? Yo te los entrego. Aquella traición tenía un precio, 30 monedas de plata, el precio de un esclavo, el precio de una persona que no significaba nada en esta tierra, el precio de un personaje insignificante, 30 piezas de plata. Jesús ya tenía precio. Pero algo que hay que reconocer en Jesús, habría sido una manera muy natural de ir a Jerusalén. Tenía que ir a Jerusalén, porque como todo buen judío tiene que celebrar la Pascua. Él tenía que ir a Jerusalén y creo que para el momento que estaba pasando, lo más interesante sería que él entrara en secreto, que él entrara encubierto, que nadie lo reconocía. ¿Por qué? Porque él estaba sentenciado. Pero hay que maravillarnos y hay que reconocer el valor superlativo de Jesucristo, que no se escondió de nadie, sino que mandó traer un pollino, montó en él y iba rumbo al centro de Jerusalén. Estaba en el ojo del huracán, él se fue al ojo del huracán, él se fue al centro de la ciudad, al centro donde él sabía que lo estaban esperando los sacerdotes, los principales fariseos y escribas y toda la curia religiosa de su tiempo, ya lo estaba esperando, pero más sin embargo les dio la cara. Él no se escondió. ¿Por qué montar un pollino? ¿Sabe usted que los judíos consideran de manera diferente a los asnos a lo que es en otros países? Los judíos, el asno es considerado como un animal noble. Aquí en México tiene otro contexto, ¿verdad? Aquí en México a una persona que no entiende qué es necia le decimos que es un ¿qué? Un burro. ¿Cómo eres burro? O sea, estamos diciendo, comparándolo con este animal que es necio, que es terco, y lo comparamos, ¿verdad? Como minimizándolo u ofendiéndolo. Si yo le digo a usted que es un burro, usted va a decir, ¿qué pasó? No me diga así, porque es signo de ofensa la comparación con este animal. Para los judíos no. El burro es un animal noble, porque aún los reyes lo montaban, pero indicando que ellos iban de visita a otro lugar en son de paz.
El montar un burro significa ir en son de paz. A diferencia del caballo, el caballo representa al que lo montaba como una persona de alta alcurnia, de alto nivel militar, con mucha soberbia y orgullo se montaba un caballo. Inclusive el caballo tiene otro tipo de andar que el burro. ¿Sí, no es cierto? El caballo es más faceto para caminar, más chintinoso. El burro lleva su pasito, ese nunca anda acá como el caballo bailador, estas cosas que don Antonio Aguilar dejó, da esa escuela. Pero a cambio, el burro es un animal que lleva su paso, es un animal de carga y nos lleva a donde quiera. Pero esa es la gran diferencia. Así que Jesús no tenía por qué utilizar un caballo. Él iba en son de paz. Él no iba a revolucionar, a levantar en armas a la gente. Él iba en son de paz, mostrándole a la gente, yo no vengo a causar problemas. Yo vengo en son de paz. Así que la gente cuando vio que Jesús venía con el pollino, e inmediatamente los discípulos le tendían sus mantos, sus capas, y hermanos, eso se contagió. Eso se contagió. Yo recuerdo una vez que yo fui al estadio, ya tiene muchísimos años, cuando teníamos a nuestro Morelia, querido Monarcas del Morelia, pero yo fui hace muchísimos años. Y jugó el Morelia con el Tampico, me acuerdo, el Tampico estaba en la primera división. Y hermanos, perdió el Morelia con ese equipo. Y todo el mundo, y luego yo estaba sentado allí donde iban entrando ya, ¿cómo se llaman? Los vestidores. Y por último venía el portero y todos diciéndole de cosas allá a todos los jugadores, y el otro ofendido porque había perdido, la pasión había sido ofendida. Pero cuando vino el portero porterió muy bien. Hermanos, yo me levanté y le aplaudí al portero. Y no sé, los demás gentes también le aplaudieron, copiones. Sí, también le aplaudieron allí al portero y él nos saludó. Yo creo que me saludó a mí, yo estoy seguro que me saludó a mí, porque yo fui el primero que me paré y le aplaudí. Entonces, o sea, a lo que voy es a esto. La algarabía se contagia. La emoción se contagia. ¿Sí? Si ven otro, sí, hay que aplaudir, sí, el otro aplaudió, sí. Usted va a un estadio, ¿cómo hacen la ola? Y la gente, pues aunque no sepa, pues se para y la hace y todo eso. Se contagia la emoción. Y cuando los discípulos tendieron sus mantos, las demás gente, caray, ¿qué están haciendo? Y ven a Jesús y como que hay un hálito de emoción en todo ese ambiente, ¿verdad? Se llena de algarabía y empiezan a atender. Los que no tenían mantos, bueno, aventaban ramas, palmas. Hermanos, en señal de reconocer a Jesús como el Mesías. Y empezaron a gritar expresiones, hermanas, que solamente le habían de decir al Mesías. ¿Cuál era? Hosana, que quiere decir, sálvanos, Señor. Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Gloria a Dios en las alturas, expresiones de alabanza, expresiones de gozo, de emoción. Y ahí va Jesús, hermanos, montando un pollino. Es contrastante a veces estas cosas, porque cuando Jesús hacía milagros, ¿qué le decía a la gente? No le digas a nadie. ¿Cómo? No le digan a nadie. Tú cállate. De todos modos la gente iba de ahí de chismosa a decir, pues ¿quién iba a callar un milagro, hermanos? Cuando Dios hace un milagro en su vida, usted se calla. Y aunque yo le dijera, yo como pastor, hermana, no diga nada, usted no, Dios la sanó, qué bueno. ¿Cómo no voy a decir, hombre? Aunque el pastor me haya dicho que yo me callara, yo lo voy a comunicar, yo lo voy a testificar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y muchos de ustedes traen testimonios allí todavía guardados de lo que Dios hizo en esta pandemia. Claro, y quieren soltarlo. Quieren decirlo, testificar que Dios es poderoso y que ha hecho milagros en nuestra vida, que todavía Jesús sana. Y es lo que queremos decir. Y cuando escuchamos a un cristiano, algunos de ustedes dar testimonio de ello, todos nos emocionamos. Sí, qué bueno. Porque el testimonio también contagia.
Nosotros como pentecostales decimos, gloria a Dios, qué bueno, bendito sea el Señor. Y no cesamos de dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque es nuestra expresión de emoción que estamos gozosos porque Dios le hizo hasta un milagro, porque Dios sanó a mi hermano, Dios sanó a aquel joven, Dios hizo cosas poderosas. Ante eso no podemos callar. Los fariseos se molestaron. ¡Ey, Jesús, calma a esta gente! Entonces ya para eso era una multitud con Jesús a un lado. A los fariseos, hermanos, les tembló la túnica. Dijeron, ¡ey, cálmalos! Pues, ¿qué es eso? ¿Qué es este desorden? ¿Es una fiesta nacional? Y saben ustedes que dicen que los sacerdotes podían llamar a la policía, que en aquel entonces eran el ejército romano. Dicen, si hay algún desorden aquí en la fiesta, porque vienen muchos miles de judíos a celebrarla, por favor, cuiden. Ahí estaban los romanos cuidando. ¿Sí? Pero venía Jesús con aquella multitud gritando atrás de él, Hosana, diciendo vivas, diciendo gloria a Dios en las alturas, qué bueno. Están reconociendo por un momento que Jesús es el verdadero Mesías. Pero no están de acuerdo los fariseos con eso. Cállalos, diles que se callen. Jesús dijo, no, ahora sí no quiero que se callen. Ahora quiero que ellos expresen su emoción, expresen su alegría. No, porque si estos se callan, las piedras, ¿qué? Hablarán. Aleluya. Qué tremenda frase, ¿eh? Si estos callan, las piedras hablarán. Hermanos, pero lo más tremendo es que Jesús cita un texto y que les dice a los fariseos, ¿qué no oíste? Que de la adoración, que la fortaleza viene de los que maman, de los que son amamantados, de los niños. Y dicen algunos historiadores que los que más los seguían eran los chamacos, los niños, los adolescentes. Aleluya, gloria a Dios. Eran los adolescentes. Bueno, quizás porque en nuestra infancia pues somos muy dados, todo nos llama la atención, ¿verdad? Todo nos llama la atención y a veces vamos con la mamá agarrados de la mano y vamos viendo algo que está allá y ahí va la mamá y nos lleva de la mano y nos paramos y la mamá nos jala y ándale, camina, pero nos está llamando la atención, todo nos llama la atención. Los que seguían a Jesús eran niños, eran adolescentes. Bendito Domingo de Ramos, gloria a Dios. Dicen que eran acompañados también por algunos de Betania que todavía estaban sorprendidos porque unos días atrás Jesús había resucitado a Lázaro. También dice que lo acompañaban algunas personas de Galilea, porque Jesús vivió en Galilea y habían visto ellos muchos milagros y allí estaba la gente, todos se unieron, habían venido de Galilea, de Betania, allí a ver a Jesús y a seguirlo y a gritar Hosana. ¿Cómo explicar nosotros la actitud de las personas que en un momento están diciendo Hosana, Hosana al hijo de David, y a la semana al siguiente ya están gritando crucifícale? Jesús le causa ese sentimiento de tristeza. ¿Cómo los seres humanos podemos cambiar de un momento a otro? Podemos cambiar de un día a otro día, de una hora a otra hora. Somos ambivalentes. Primero estamos muy gozosos aquí en la iglesia, pero ya para el lunes ya andamos pero deprimidos, ya queriéndonos cortarnos las venas, desesperados por las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Y aquí levantamos las manos, estamos contentos, gozosos, pero ¿cómo es la naturaleza humana que cuando se enfrenta a la claridad de los problemas, a la realidad de su mundo, cae en una tristeza terrible? Ese es el corazón del hombre. Jesús no le extrañó eso. Él lloró por la gente, no por él. Lloró por la gente. Dice, increíble. Ahorita me están diciendo Hosana. Y el día de mañana o la próxima semana van a gritar crucifícale, crucifícale. Y quiero asegurar que mucha de esa gente que gritó Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor,
Eran de los que estaban entre la multitud gritándolo, crucifícalo, crucifícalo, gritándole a Poncio Pilato. Así es la naturaleza del hombre. Así que la euforia terminó, la euforia se acaba. Jesús se aparta y llora. ¿Cuál es nuestro pensamiento? ¿Cuál es nuestra actitud? Es increíble ver personas, cristianos, que el día de hoy están bien, contentos y el día de mañana están tristes. Que el día de hoy están glorificando y el de mañana van a estar hasta maldiciendo, van a estar en otros lugares que no son los adecuados. ¿Cuánta gente no se ha retirado de la iglesia? ¿Cuánta gente que antes glorificaba al Señor, usted los conoce, ahora están glorificando al diablo, honrando al diablo, en otros caminos, en otros lugares que no son los adecuados? Es una lástima, pero así es la naturaleza de los hombres, así es la naturaleza del ser humano. La entrada triunfal de Cristo nos enseña que todo lo que predijeron los profetas salió al pie de la letra. Y Jesús estaba en el momento preciso para cumplirlo. La pasión de Cristo, una de las películas más extraordinarias de Mel Gibson como director, trata de mostrar, hermanos, la pasión del Señor en de lo más real. Mucha gente se escandalizó. ¿Cuántos de ustedes la vieron, hermanos? Amén. O sea, más sangrienta lo más que se pudo, pero creo que todavía la película allí que trata de señalar el sufrimiento de Cristo, su castigo, se queda todavía incompleto, nos queda de ver. Jesús realmente dice el profeta Isaías, quedó su rostro tan destruido que no lo reconoceríamos. No lo reconoceríamos. Los ojos así hinchados, hermanos, morados, toda su cara desangrando, hemorragia en la nariz, quizás su boca sangrando también. Hermanos, esos cuadros que pintan allá a Jesús así, con un hilito apenas de sangre, es una mentira eso, hermano. Jesús quedó, pero bien maltratadísimo, irreconocible. Pero quiero decirles, hermanos, ya para terminar, nunca podrán igualar la pasión de Cristo. Hay países que tratan de imitar, ¿verdad?, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hacen lo más real. Y entre más real lo hacen, pues más atracción al turismo parece ser. En Filipinas dicen que hay personas que se dejan crucificar así literalmente, pero con clavos de plata para que no les caiga gangrena en las manos, bien desinfectadas. Yo no sé, los clavos de aquellos que le crucificaron al Señor Jesucristo estaban hasta mojosos, yo creo. ¿A qué les importaba? Era un asesino cualquiera, un ladrón cualquiera, Jesucristo. No iban a andar ahí desinfectándola ahí, desinfectando los clavos. Ay, pobrecito, no se le vayan a caer cangrena a las manos. No, hermano. Sí, ahí, ¡zas! Así que esto no es un hecho histórico nada más para relatar de un héroe. No, Jesucristo no es tanto un héroe. Es el Hijo de Dios que vino a morir por usted y por mí, gloria a Dios. Y la entrada triunfal, hermanos, todavía la siguen haciendo Jesús. De una manera contextualizada, Jesús fue valiente al entrar en Jerusalén, pero también ha sido valiente para entrar a esta sociedad. A esta sociedad que le hemos cerrado las puertas, que no le hemos tendido el manto, que no le hemos aventado ni una rama siquiera. Sin embargo, Jesús está entrando descubiertamente tal como Él es, diciéndole a la gente, he aquí, ofrezco el perdón. He aquí, estoy para perdonar, para consolar a la humanidad. Y es lo que ahora debemos de recordar. Sí, es un hecho tradicional que cada Semana Santa, inclusive se ha desvirtuado esta Semana Santa, es llamada la semana vacacional. Ese es el concepto que tenemos. Semana Santa, semana de vacaciones. Pero afortunadamente quiero decirles que la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén es la muestra de la entrada triunfal a este mundo, que todavía el Señor sigue perdonando nuestros pecados, porque en la cruz va a culminar su objetivo. Sí, Él caminó, pero sabía que su objetivo era llegar no a una reconciliación con el pueblo judío, no, sino su objetivo era llegar hasta la cruz. Increíble, hermanos, increíble. Hay algunos videos por allí que dicen, ¿qué siente la gente cuando es sentenciada a muerte? En los Estados Unidos hay pena de muerte.
Y los tipos están en una situación así, increíble, estresantes. Van a morir. Les van a quitar la vida. Yo no digo que la humanidad de Jesucristo no se estremeció. Claro que se estremeció su humanidad. Pero al fin de cuentas era el objetivo llegar a la cruz para que usted y yo estuviéramos aquí. Mire, usted y yo. Es una gran maravilla. Gracias a Dios que ahora nuestra vida goza de la salvación y la vida eterna. Oramos, Padre, en esta hora te damos gracias por la esperanza viva, Señor, de que tu Hijo Jesucristo preparó todo, Señor. Su entrada triunfal fue el inicio de aquella semana de pasión, de aquella semana de sufrimiento, de juicio. Pero gracias porque su objetivo era llegar a la cruz. Gracias porque era redimirnos de nuestros pecados para que nosotros fuéramos salvos. Gracias, Señor, porque en ti hemos tenido la revelación de esa entrada triunfal, como que tú eres el Hijo de Dios, que vienes en paz, que vienes a traer paz, una paz que no es comparable con la que el mundo da, sino la paz que viene del cielo, una paz incomprensible, una paz, Señor, que entra en nuestra vida y que nos da la tranquilidad de soportar todas las desavenencias de esta vida. Nuestro futuro está asegurado porque tú eres el que has asegurado nuestra vida. En ti tenemos seguridad y esperanza porque tú eres la esperanza viva que nació y que muriste en la cruz y que resucitaste, Señor. Eso es lo más extraordinario de este ministerio que tú iniciaste. Jesús, tú eres lo único que hay en este mundo bueno. Eres el único que puedes llevarnos a la vida eterna y que puedes darnos el valor y la fuerza para permanecer en este mundo. Muchas gracias, Señor. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y dejo el lugar a